Hola de nuevo, qué privilegio, qué placer poder tener un tiempo apartado. De eso estamos hablando, tiempos apartados subiendo al monte. Seguimos hablando de subir al monte, subir a la presencia del Señor, subir al lugar donde hay paz, subir en contra de aquellas leyes espirituales y físicas. Hemos aplicado en lo espiritual, porque lo que no se ve ha sido hecho de lo que sí se ve. No sé si usted recuerda, pero hablábamos de que hay leyes que impiden que un cuerpo tenga un movimiento propio o pueda despegarse de la Tierra y subir a las alturas. No así en otros planetas donde no hay gravedad, pero aquí en la Tierra, donde Dios nos ha plantado, donde existe vida por creación de Dios, no por evolución, sí sabemos que estas leyes se aplican y que la misma palabra nos da enseñanza a través de ellas. Así que todo cuerpo, para tener un movimiento, necesita que se ejerza una fuerza en contra de la estaticidad. Todo cuerpo, para que pueda ser elevado, necesita un esfuerzo, una fuerza potencial que pueda elevarlo. Nosotros, en lo espiritual, no podemos subir a las alturas del espíritu cuando estamos en el valle. Hay una tendencia de la carne que es permanecer en lo cómodo, en lo confortable, en el valle, en la parte baja, donde quizá podemos estar para la carne confortablemente, pero en el espíritu muy bajitos, en un nivel mínimo. De eso es de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a seguir hablando, porque subir a las alturas del espíritu cuesta, hay que pagar un precio, y nuestra carne no quiere pagar el precio. Recuerden las palabras del apóstol Pablo cuando decía que la carne no puede agradar a Dios ni tampoco quiere. Es decir, aunque nosotros queramos en el espíritu, la carne quiere pereza, tranquilidad, ausencia de sufrimiento y no pagar el precio. Mientras que en el espíritu es donde nosotros tenemos la sed, el hambre y el potencial de poder elevarnos a una altura insospechada y poder ser revelado allí todo lo que es de Dios. Quiero recordarles que estamos en Mateo 17. Y quiero decir brevemente, porque estamos desmenuzando esta enseñanza, 6 días después, Mateo 17:1, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte, los llevó aparte a un monte alto. Así que no sería fácil. ¿Y cuánto queda, maestro? Vamos para allá. Pero es que nos cansamos, vamos a detenernos. Y ellos dirán, ¿y por qué nos coge a nosotros y no a otros? ¿Y por qué tenemos que subir a un monte tan alto? Hay que pagar un precio, pero ellos iban con Jesús. Nosotros no debemos de buscar un monte físicamente hablando, sino querer subir con Jesús a las alturas, donde se nos va a revelar como a ellos se les reveló. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro. Cuando estaban arriba en el monte, se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice que subidos arriba ya en el monte, en un proceso de esfuerzo, de dejar lo que hay abajo, el ruido cotidiano, los problemas rutinarios, todo lo que nos envuelve en el día a día y que se ha hecho tan familiar, como la persona que vive en una gran ciudad como Madrid o Barcelona o Manhattan, y ya es tan cotidiano el claxon de los vehículos, la nube tóxica, el nivel de decibelios, el nivel sonoro del ruido, se hace tan familiar que cuando uno se va a un lugar apartado parece que hay un silencio ensordecedor. Parece que hay una limpieza de ambiente que decimos, pero si parece que estamos en otro mundo. Hoy día usted se va a un monte alto, mira las estrellas al cielo y parece que está en otra galaxia. Dice, pero esto no lo veo yo normalmente porque hay una contaminación lumínica. No sé si ustedes saben de eso, pero hemos contaminado con tanta luz en las ciudades. Aunque usted se vaya a un monte cercano, sigue habiendo esa contaminación. Se tiene que ir a un lugar muy apartado para ver la grandeza del Señor. Y así está pasando en lo espiritual. No todos ven la grandeza de Dios. No toda persona que conoce la Biblia y que habla de la Biblia ha tenido una revelación profunda del corazón de Dios. Podemos ser activistas, podemos conocer, podemos caer en religiosidad, pero conocer el corazón de Dios es una cosa bien distinta. Pero fíjense ustedes que Pedro, Juan y Jacobo, por subir con Jesús, de la mano de Jesús a lo alto del monte, dice que estando allí arriba,
qué bonito, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Tuvieron una experiencia sobrenatural. Aconteció en ellos algo que no hubieran esperado cuando estaban abajo. ¿Verdad que muchas veces usted no tiene ganas de leer la palabra, asistir a la iglesia o adentrarse en un esfuerzo de oración o de ayuno o muchas cosas que el Espíritu puede poner en nosotros, porque Él gime con gemidos indecibles, nuestro espíritu gime porque somos hechos hijos de Dios? ¿Verdad que usted muchas veces no le apetece hacer el bien, obedecer la palabra? Pero cuando lo hacemos, cuando sufrimos el agravio, cuando ponemos la otra mejilla, cuando atendemos a una persona necesitada, cuando la carne nos dice no y el Espíritu dice sí y somos obedientes al Espíritu, ¿no es verdad? Y yo le pregunto, ¿no es verdad que ocurre algo en nuestro interior? ¿No es verdad que se nos revela más del amor de Dios y de su presencia? Es verdad, al menos a mí me pasa. Y yo creo que usted y yo no somos muy distintos. Y qué hermoso cuando nos dice que estaban hablando con Jesús. Fíjese la reacción de Pedro en el versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es llamativo. Pedro en ese momento se olvida de su necesidad de un techo, de su necesidad de comida, de su necesidad de beber agua. Se olvida de todo y está en un momento espiritual tan enaltecido, pero para bien, ¿no? En cuanto al orgullo. Está tan elevado, está viviendo algo tan especial, que el mismo Pedro dice, Señor, es bueno que estemos aquí. Vamos a preparar 3 tiendecitas de campaña, vamos a preparar 3 cobijos, 3 trasteritos, para que podáis tener refugio. Queremos estar en esto, queremos ver qué está pasando, queremos ver a ese Dios que es luz, que se ha transfigurado delante de nosotros. Estamos en la misma presencia y gloria de Dios. Mereció la pena, se puede subliminarmente leer, mereció la pena subir a este lugar, mereció la pena estar aquí, y estamos agradecidos y no queremos bajar. Muchas veces personas han ido a un retiro espiritual o han asistido a la iglesia con cargas, con preocupaciones, con enfermedades, y Dios de una forma milagrosa, sobrenatural, cuando la persona ascendió un poquito, su gloria fue vista por esa persona necesitada, y esa persona en el momento no quería salir. Yo he tenido la experiencia de ver cómo personas han ido casi a la fuerza a un evento, a una reunión, a un lugar donde alabamos a Dios y donde predicamos la palabra, y con temor quizá yo me he acercado y he dicho, y eso creo que pasa, eso pasa en cualquier iglesia, ¿verdad? Y con temor he dicho, ¿no se te ha hecho largo? ¿No has visto nada raro? Y en muchas ocasiones dicen, no, yo quiero más. Y uno dice, pero qué precioso, pero esa persona tuvo que sufrir para ir, no quiso ir a la primera. A veces nos cuesta, porque la carne quiere estar en lo cómodo, en lo confortable, y de ahí es que nosotros tenemos que escoger en el Espíritu. Me recuerda mucho el texto de Jeremías 2. En Jeremías 2 hay un pasaje precioso donde Dios habla a través de Jeremías a su pueblo, y dice, Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios estaba hablándole al pueblo de Israel de una manera muy notable, muy clara. Les estaba diciendo, yo soy la fuente de agua viva, yo soy el que puede saciar la sed, yo soy, decía Dios, el que puede darles a ustedes cosas que no imaginan. Como dice en otro lugar, en otro pasaje, cosas que ojo no vio y oído no oyó, tiene Dios reservadas para los que le aman. Y qué precioso saber, qué garantía y qué paz nos da saber, conocer, entender, aceptar que si hay paz, si hay gozo, si hay algo noble, digno, puro en lo que pensar, es en las cosas del Señor. No hay fuera de Él otra cosa.
Muchas personas aman a Dios a su manera, pero no aceptan la prueba de Dios y viven indignadas y en mal humor y viven pensando que los demás tienen la culpa. Y nos enseñan, muchas veces nos enseñan porque vemos que su vida no da el fruto, que Dios nos lleva a dar fruto, pero cuando cogemos otra cosa, aunque sea de Dios, pero no a Dios como fuente de agua viva, estamos cavando cisternas de aguas rotas que no retienen agua. Yo recuerdo de pequeño cuando cogía agua con mis manos en la orilla de la playa, y ese agua se me escurría entre las juntas de los dedos, porque no están selladas, obviamente. Muy pocas veces yo podía conseguir llevar al hoyo, al agujerito, donde jugábamos los amigos y hacemos castillitos. Pocas veces yo podía llevar mucha agua. Pero es que la única agua que podemos retener es la que queda aquí en lo profundo, en el espíritu, en el corazón, el agua viva que es de Dios. Esa nadie nos la puede quitar. Y aquí dice, caváis, trabajáis por unas cisternas, por unos depósitos, por unos pozos, trabajáis por tener un agua que no podéis retener, una felicidad y un gozo que no podéis mantener. Y eso es lo que nos revela. Y así anda medio mundo, por no decir mucho más. Así andan incluso algunos cristianos que no retienen gozo, que no retienen las cosas de Dios, que no retienen las cosas del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque están buscando cosas vanas, porque en el valle se está muy bien, viendo la televisión con piernas cruzadas, en programas que no edifican, en programas que no le llevan uno a ver las cosas de Dios, a aprender de Dios, no abriendo una Biblia, teniendo una Biblia totalmente abandonada, que las hojas todavía están pegadas. No meditando en ella, porque no se trata de leer mucho. En muchas ocasiones se trata de un versículo y ponerlo por obra y andar en lo que Dios nos ha iluminado, nos ha revelado. Si usted un día subió al monte y Dios le iluminó un camino, Dios le dio una pauta, andemos por esa pauta. No se preocupe usted en todo lo que no entiende de la palabra. Dios le reveló una parte para que usted viva en ella. Es bonito, es de bendición cuando nosotros somos por Dios iluminados y Dios nos revela, tienes que hacer esto, tienes que perdonar, tienes que pedir perdón, tienes que hacer esta obra es de mí, tienes que venir aquí a hacer tal cosa, tienes que ponerte a disposición del siervo de Dios, tienes que hacer lo que Dios te pida, o tienes que testificar a tal persona, o tienes que hablarle a la familia, o tienes que ponerme a mí lo primero. Cuando Dios nos da revelación sobre un punto, vivamos en esa revelación para agradar a Dios, porque si Dios le dio en lo alto del monte esa revelación, tenemos que hacer como Moisés, que hizo todo conforme al modelo que le había sido revelado en el monte. Recuerde que así empezábamos esta serie de mensajes, pero muchas veces Moisés sí que lo hizo todo conforme al modelo, sí que utilizó los materiales, las medidas, sí que utilizó los colores. Usted puede leer ahí en la palabra cómo Dios fue prolijo, le dijo cómo todo tenía que tener una medida, un color, un tamaño, una forma. Y Moisés, dice la palabra, lo hizo todo conforme al modelo que le había sido revelado en el monte. A veces usted y yo estamos más pendientes de lo que no nos ha revelado el Señor. Dice, Señor, revélame. ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué esto es asado? Y no, lo que tenemos nosotros que hacer es decir, Señor, tú me has dado revelación hasta aquí y hasta aquí yo tengo que andar. A veces se les pone unas orejeras que son para los ojos, unas ojeras, podríamos decir, a los burros, a los asnos, a los caballos, para que no vean más de lo que tienen que ver. Y a veces nosotros pensamos en más de lo que nos ha sido revelado, ya no solo escrito, como dice la Biblia en Corintios, sino revelado. Y Dios quiere que andemos en el camino, en la senda. ¿Con qué alumbrará el joven su camino? Pues con la luz de la palabra, antorchas a nuestros pies y luz a nuestro camino, lumbrera a nuestro camino es la palabra de Dios. Así que si Dios a usted le ha alumbrado en un sentido, en una dirección, andemos en ese sentido, en esa dirección. Déjese usted si los ángeles tienen plumas o no, o cuántas alas tienen, si son 4, 6, 12 o 2. No nos debe de preocupar eso. No se lo digo porque no puede investigar. Investíguelo si usted quiere. Estamos en la libertad del Espíritu, claro que sí. Y si Dios le lleva a ello, hágalo. Pero quizá usted está dejando el tratar a su esposa correctamente. Quizá Dios le ha dicho en más de una ocasión, trata a tu
tu esposa como un vaso más frágil, no lo es más fuerte incluso, pero trátala así, trátala de esta manera. Así nos ha revelado. Muchas veces vamos a la iglesia, dejamos abajo nuestras cargas, subimos a lo alto, recibimos después de pagar un esfuerzo, porque créame que cuando usted sube a un monte cuesta mucho trabajo, bajar es muy fácil. Qué fácil se baja. Cuando usted tira una piedra hacia arriba, cuánto esfuerzo hay que hacer, pero desde el monte solo la deja caer y cae metros y miles de metros y kilómetros si hace falta. Cuando usted quiere tirar una piedra a las alturas o subir un avión a lo alto, tiene que ponerse todo el potencial del avión, todos los motores, tiene que haber una fuerza que resista la estaticidad, que lo ponga en movimiento, y además tiene que tomar altura, tiene que coger altura, y en todo ese proceso, en todo ese tránsito, se pierde muchísima energía, muchísimo combustible, y hay un alarde de, podemos decir, desbordamiento, entre comillas, permítame, desperdicio de combustible, de energía, pero una vez que está arriba ya puede planear. Así nos pasa en el espíritu. Cuesta mucho trabajo. Somos dados a que nos cueste mucho trabajo ponernos en movimiento espiritual. La carne nos atrapa, la carne nos agarra, la carne nos liga. Pero en la carne no podemos agradar a Dios, ni la carne quiere agradar a Dios. Por eso le digo, si Dios le ha revelado que se sujete a su esposo, que no le grite a sus hijos, trabajemos en eso. No tenemos por qué ir más allá. Si lo que Dios le ha revelado, usted lo pone por obra, bendecido usted será, porque la paga de la obediencia es la bendición. Igual que la maldición viene por la desobediencia. Seamos obedientes en lo que Dios nos ha hablado. Quizá por eso dice la palabra, cerca de ti está la palabra, en la boca y en tu corazón, cerca. No nos pone, ya desde el antiguo pacto dice que no digas subirá al cielo para bajar la palabra, o tendré que buscar más abajo de la tierra. Está cerca de ti, está cerca de nosotros. Dios ahora grabó en piedra por el corazón de su pueblo la ley en el Antiguo Testamento. Pero había ya una promesa diciendo que en los postreros días Dios enviaría el Espíritu y grabaría la ley, grabaría su corazón, no en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Ahora Dios nos habla al corazón, ahora Dios nos habla con amor, ahora Dios a través del Espíritu Santo, Él nos graba en nosotros, no legalistamente, no con un conjunto de mandatos y normas, sino que ya el mismo Espíritu Santo nos va guiando a la verdad. Dijo Jesús, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Y por eso es tan importante, amado, amada, que nosotros podamos andar en la autoridad de Dios, en la autoridad del Espíritu. Que no busquemos nuestra comodidad. La carne quiere estar, como digo, en el valle. ¿Usted se acuerda cuando Goliat salía retando al ejército de Israel? ¿Quién de vosotros osará luchar conmigo? Si un solo hombre saliese y luchase conmigo, si yo venciere, vosotros seréis esclavos, siervos. Pero si me venciera, nosotros seremos los deudores, los siervos. Y si usted se acuerda, ahí estaban en un valle y el ejército estaba en el valle. Eso de tomar una responsabilidad, que también podemos aplicar esta palabra a personas que no quieren tomar una responsabilidad que les corresponde, bien sea espiritual en la iglesia, bien sea en el hogar. ¿Cuántas cabezas no son cabezas? ¿Cuántas esposas no son esposas? Como la esposa de Proverbio 31, mujer virtuosa. ¿Cuántos hijos no honran a sus padres? ¿Cuántos padres no velan por los intereses de sus hijos? Y así podemos seguir una lista inacabable. ¿Cuántos trabajadores sirven al ojo y no sirven como al Señor, a sus jefes? ¿Cuántos empresarios no están obrando como dice la palabra? Todos preferimos estar en el valle, donde aunque tengamos posibles pérdidas, estamos cómodos, confortables. Cuando hay que hacer algo que no nos gusta o nos supone un esfuerzo, preferimos excusarnos en que no podemos, no sabemos. Pero ¿sabe algo? Dios conoce todo, y no es por un castigo, sino más bien sencillamente porque Dios lo merece y porque nos ha escogido, nos ha salvado, nos ha arrancado de una cantera de la cual al arrancarnos nos ha bendecido, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable junto a Jesús.
La luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Ahora nosotros somos la luz del mundo. ¿Acaso no merece el reto que cuando Dios le alumbra a usted para ser luz, seamos luz en lo que Dios nos alumbró? Quizá alguien es alumbrado a ser el mejor esposo del mundo o el mejor soltero o soltera. Otro será alumbrado a ser una persona que testifica con una vida increíble y con la boca en cualquier lugar, en las calles. Otro será simplemente como un operario, que no hay otro como él. Otro será por su espíritu de adoración. Otro quizá por la predicación de la palabra. Y cada uno es llamado a algo. Pero lo importante es que en lo que Dios nos ha revelado, que tenemos que hacer, nos ha dado pauta y nos ha dado conducta a llevar a cabo, lo podamos llevar a cabo como Él merece, con total confianza, que pueda decir el Señor que puede poner sus asuntos en nuestras manos y que nosotros no le vamos a defraudar la confianza. Así, de este modo, es como en Proverbios 31 nos habla, y nosotros somos la esposa del Cordero. Acaba nuestro tiempo, pero recuerde, para subir al monte hay que pagar un precio, hay que desear subir, hay que pagar un precio, pero abajo, en el valle, nosotros no vamos a conseguir más que cisternas rotas. Es cómodo, sí, es cómodo, es confortable, pero no hay bendición, no hay alimento, no hay provisión, no hay revelación, no vamos a ver grandes misterios y verdades como hemos visto aquí, que Moisés y Elías aparecen a Jesús, y no vamos a olvidarnos de lo carnal, vamos a estar viendo todo con ojos naturales, vamos a tener una mente como muchos tienen, totalmente racionalista, natural, y que no perciben las cosas del Espíritu. Si usted quiere percibir las cosas del Espíritu, usted tiene que subir a las alturas del Espíritu, porque el Espíritu de Dios es el que revela las cosas. Quiero terminar, antes de orar, diciéndole eso, recuérdelo. No hay revelación espiritual si no hay subida al monte. Y cuando no hay revelación espiritual, uno se va a quejar de todo y va a poner los ojos en los demás. De esto hablaremos la próxima semana. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra. Queremos ser transformados y tener las fuerzas de subir al monte. Yo intercedo en esta hora por aquellas personas que se han cansado quizá de estar subiendo a las alturas porque el precio es alto. Y no recuerdan que una vez arriba uno no quiere bajar abajo, como pasó a los discípulos, quieren hacer enramadas y quedarse allá arriba. Por ese motivo yo te suplico, en el nombre de Jesús nos unimos en fe, que nos pongas el motor, el querer como el hacer, el hambre y sed de buscarte cada día. Quizás subir al monte es madrugar y buscarte, acostarse más temprano, o abrir la palabra, o dedicarse a ministrar la mente, poner la mente, como dice la palabra, en las cosas de Dios. Porque donde pongamos nuestra mente tendremos el destino. Si ponemos la mente en las cosas del Espíritu tendremos vida y paz, dicen Romanos. Pero si la ponemos en las cosas de la carne tendremos muerte. Señor, yo bendigo a cada persona y a aquellos que se han extraviado, que han caído, que han rulado hacia abajo por el monte, se han lastimado y ya no quieren subir más, que sanes sus heridas y nos puedas llevar a las alturas espirituales. Que en esta semana y hasta el lunes que viene podamos seguir anhelando subir a las alturas junto a ti. Contigo estamos seguros, como estaban Pedro, Juan y Jacobo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues espero que esta semana sea una semana de altura espiritual y que usted pueda tener comunión profunda con el Señor y en las alturas recibir revelación de Dios. Recuerde, pague el precio, esfuércese, sea valiente. El reino de los cielos es de los esforzados y valientes. Dios le bendiga y hasta el próximo programa.